El golpe del huracán Otis nos ha dejado muchas lecciones. Lecciones acerca de cómo debemos enfrentar un desastre natural en el momento en que ocurre y también cómo debemos proceder al rescate y a la reconstrucción de manera posterior. Hoy se encuentra con nosotros para hablar sobre este tema Sandra Romandía. Ella es periodista de investigación que además le tocó estar precisamente en Acapulco en el momento en que tocó tierra el huracán Otis. Sandra, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Lo viviste de primera persona, estabas en la convención minera. Cuéntanos, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué atestiguaste? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Yo creo que tenemos que seguir hablando de este tema y que Acapulco va a seguir siendo tema, evidentemente, mucho más tiempo. Bueno, yo fui a Acapulco porque iba invitada a cubrir la convención de minería que precisamente empezaba, se inauguró ese martes, horas antes de que tocara tierra el Martes huracán, 24 de octubre. el martes 24 de octubre. Fui por una invitación de algunos compañeros periodistas conocidos y pues la idea era entrar un poco a detalle de lo que ocurre en la industria, etcétera, etcétera. Ese día estaba prevista la inauguración a las 6 de la tarde con más de 3,000 personas ahí en el Centro de Exposiciones de Acapulco, cuando de pronto se empezó a retrasar porque empezó a llover y el clima empezó a empeorar. Pero esto me gusta recalcarlo porque en el ambiente de una convención de minería a la que estuvieron registradas 15,000 participantes ya en el total de todos los días, nunca se empezó a conversar o estuvo en la conversación que iba a llegar un huracán en unas horas. No había una advertencia Entonces, oficial, por no lo había una menos. advertencia y en ese evento de las 6 de la tarde que se retrasó a las 7 de la tarde, que era la gran inauguración, que iba a ir la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, el gobernador de Zacatecas, que es un estado muy Minero. minero, David Monreal, y una representante, me parece que la secretaria de Economía de Sonora, que también es uno de los estados que más tienen producción minera, pues totalmente presentes ellos y sus equipos en la logística del evento, pero nadie advertido de lo que estaba acercándose por el mar y por el aire, como este gran fenómeno Y natural ya que había fue. vientos muy fuertes, ¿no? Ya había vientos fuertes, ya empezaba la llovizna, se retrasó este evento, empezó a las 7, no se recortaron los discursos, no se hizo algún protocolo especial por si el clima empeoraba y hubo cerca de 3,000 asistentes. De hecho, a mí y a algunos compañeros nos tocó estar en una parte fuera, en streaming, viéndolo en transmisión en vivo, porque ya no había espacio. Es decir, era un lugar, Sergio, abarrotado a unas horas de que tocara el huracán. Pero después hubo todavía una cena de inauguración, ¿no? Hubo varios eventos, varias cenas. Este evento acabó a las 8 de la noche y recuerdo yo muy bien las palabras de uno de los organizadores, que es el presidente ahorita recuerdo bien el nombre, pero la Asociación de Mineros, que dijo: "Hace 27 años nos La tocó un cámara huracán". minera, sí. Exacto, nos tocó un huracán y ni eso detuvo este evento. Hoy tampoco se va a detener. Pues desafortunadamente los humanos pues, no podemos prever y Claro. queremos ser optimistas, Un pero huracán 5 de categoría 5 que pegue directo. para Lo todos vivió Cancún en el Gilberto, por ejemplo, y eso es terrible. es terrible, para todos fue una sorpresa las horas que vinieron después. Después fuimos a una cena y con algunos colegas en algunos casos y en otros casos pues por diferentes grupos, asociaciones y cámaras. Y ya en la cena ya estaba el viento a todo lo que daba, ya Vientos volaban las huracanados, ¿no? Ya. sombrillas, Ujú. ya se sentía ese ambiente de tensión en el que casi casi la mesa se movía, así como en la película del Titanic, pero Ujú. nadie quería, digamos, aceptar que venía algo muy fuerte. Si no es porque de alguna manera nos empezamos a enterar por mensajes, en mi caso de colegas, que El esto iba a ser presidente brutal. dice que sí avisó, sabemos que mandó un tuit a las 8:25, sabemos que hubo un tuit de Conagua a las 6 de la tarde, pero eso no significó que se tomaran medidas de protección civil, ¿no es así? Aquí hay 2 cosas. Yo me he aferrado mucho en documentar casi hora por Ujú. hora cómo fue lo que ocurrió, porque un poco mi rabia, Claro, Sergio, sí, es cómo nos tomó a todos desprevenidos. Si los periodistas estamos atentos a los tweets de los funcionarios, la población normal no lo está claro. para nada. A las 8 de la noche avisó el presidente, dijo: "Tomen precauciones", 8:25. Ujú, así es, y dijo: "Acepten irse a refugios". Es decir, eso te suena a que si ujú, esto se pone muy fuerte, ujú. vayan de alguna manera alertados o llevados por el gobierno, por brigadas a refugios, cosa que por supuesto no ocurrió. Y por otra parte decía que iba a tocar a las 4 de la mañana. Llegó Pero a la yo medianoche, ¿no? revisando exactamente información en Estados Unidos veía que estaba a 100 kilómetros de la costa
de justo de Acapulco. Entonces decía, ¿cómo va a llegar hasta las 4 de la mañana? Había información, Sergio, publicada por las autoridades estadounidenses que siguen de cerca estos fenómenos, de que iba a impactar en la noche. La gran angustia que vivimos muchos de los que estuvimos ahí es, ¿por qué no se nos avisó que Claro. podía llegar ¿A en la ti te noche? llevaron a un refugio? ¿Qué pasó? ¿Dónde te refugiaste tú con el huracán? Estábamos cenando el grupo y de pronto yo sí como me desesperé y empecé a ver todas las alertas, gracias a una querida colega, Susana Oresti, que me estaba Ujú. mandando WhatsApps y me decía, ya muévete de ahí, estoy hablando con gente de varios lados especialistas y me dicen que esto puede ser brutal. Y fue que decidimos empezar a movilizarnos para mejor irnos y terminar la cena lo más pronto posible. Alcancé apenas a moverme en un transporte que nos facilitaron a los Ujú, periodistas al Hotel Pierre, que es el que está ujú. justo enseguida El Pierre Márquez, de que está junto al Diamante, Princess. digo, Ujú. perdón, justo al Princess. Sí. Apenas alcancé a subir a mi habitación, el quinto piso, ya sin luz, ya sin Ujú. elevador, por algunas cosas, totalmente mojada, ya todo volaba, te estoy hablando de las 10:30 de la noche, y al alcanzar a entrar a un salón de eventos del propio hotel, para mí y para muchos angustiante porque estaba a línea de mar, Ujú. frente al mar, pero al parecer muy bien protegido porque resistió y ahí alcancé a entrar. Pero hubo otros colegas que lo tuvieron que pasar en un camión, en la recepción, aguardados en las Una tinas de persona sus me dijo que cuartos, en un baño, sí, que era muchos. que era donde pensaba que tenía más seguridad, porque no hubo nadie que les dijera: "Este es el punto Nadie. de Es que ese es el refugio". tema, nadie, ni siquiera las autoridades del hotel que hubieran dicho, bueno, ya hablamos con la autoridad del estado, ya nos dijo tal y cosa, Ujú. darnos O sea, indicaciones. no había en realidad preparación, a pesar de que se haya dado una advertencia a las 8:25 de la noche. No, y fue una total intuición por lo que lo hicimos todo. Aparte, esa advertencia decía que iba a llegar a las 5 de la mañana, entre 4 y 5 de la mañana. Tocó a las 12 de la noche tierra. Hay una gran diferencia de horas, Sergio, en los que se puede uno preparar y ir previendo la dificultad del fenómeno. Cabe aclarar que la gobernadora no llegó al evento de minería, entonces de alguna manera pues pensamos que, como ella misma dijo después, había puesto su centro de mando para estar atenta al huracán, pero no alertó al evento y el evento no se canceló. Y por eso a muchas personas nos tomó en distintos puntos de Acapulco. Sandra, estuviste después, te trataste de quedar para hacer cobertura, dices que se volvió imposible. Cuéntanos un poco lo que pasó después, al día Sí, siguiente. al amanecer y ya con la luz y ver el hotel que horas antes era un resplandor maravilloso, era una zona de desastre, Es un hotel hermoso, o era un hotel hermoso el era un Pierre hotel Márquez. hermoso, pero parecía que le hubiera caído una bomba. O sea, realmente no reconocías cuál había sido la recepción, cuál había sido el restaurante, dónde era el área de alberca, nada se reconocía. Incluso yo no podía llegar a mi cuarto porque había tanto escombro que no entendía por dónde llegar. Pero me doy a la tarea de salir a buscar historias muy temprano al otro día, pues no se podía andar ni en carro, ni en motocicleta, ni en bicicleta, porque todo estaba obstruyendo Destruyó. todo y hubo que caminar zonas inundadas, zonas, la laguna eh, Se desbordó. se desbordó y había alerta de cocodrilos que podían estar por cualquier parte de Acapulco Diamante, porque ahí es donde está una de las lagunas con mayor presencia de cocodrilos. La Y laguna bueno, fue reportear y encontrar una ciudad devastada, triste, pero sobre todo sin ley, ni un policía, nadie. viste los saqueos, ¿no es así? ¿Viste algo de los saqueos? Los saqueos empezaron, según lo que yo pude ver en la zona de Diamante, al otro día desde las 9 de la mañana que pude llegar, digamos, a la zona de tiendas, ya caminando después de más o menos una hora de Ujú. caminar entre inundaciones y sorteando todos los obstáculos del camino, ya estaban los saqueos, muy leves, no como los vimos en las imágenes, que ya Ujú. estaba toda la gente mucho más organizada, muy leves y una sensación de muchísimo desamparo. Ujú. Había gente que le habían caído cosas en la cabeza, que estaba tirada viendo cómo solucionar sus heridas, pero no había ni una sola ambulancia, ni un solo policía, ni un solo soldado. Yo te puedo decir que recorrí unas 3 horas la zona de Diamante, lo tengo registrado, 18 kilómetros, casi 20 kilómetros de caminata. No había ley, no había nadie. Y un poco también lo que nos preguntamos los periodistas es, si a las 8:30 de la noche del día anterior se dio un aviso, ¿por qué no desde ese momento los batallones bajaron previendo que iba a ser un desastre sí o sí y a poner orden? Es más, y si no lo fuera, pero ya todo indicaba que iba a ser un desastre, ¿por qué no estuvieron en las calles apostados, resguardando a la población, diciendo a la gente, váyanse? Yo a las 10:30 de la noche, un día antes, todavía vi taquerías abiertas, ya con todo volando, gente metiéndose a sus carros asustada. Y el otro día eso fue, la desolación
y una ciudad sin ley que se pudo haber evitado, Sergio. Se hubieran mandado desde las 8 de la noche el día anterior grupos de la Guardia Nacional a poner orden en las calles donde no hubo durante 36 horas, al menos lo que yo pude ver, por la zona Diamante, ¿no? Sé que después estuviste un tiempo que tuviste que ir, que no podías hacer tu trabajo. ¿Por qué no lo podías hacer? Bueno, no había internet. Sí, bueno, Eso, eso es eso muy era importante. absolutamente desesperante. Una de las razones era ir a buscar historias, pero también ver si había internet, porque no sabíamos qué había pasado en el mundo. Y hablo en plural porque fui con una colega, Soledad Durazo, que también era periodista, es periodista, perdón, y me dijo, vámonos. Entonces Mm. nos fuimos las dos y pensamos que íbamos a encontrar internet en la ciudad. Por supuesto, no había ni luz, ni internet, ni nada. Entonces, de pronto tenías muchísimas imágenes, testimonios, narraciones y no había cómo mandarlas. Afortunadamente, una mujer que trabaja en la minería, cuyo nombre desconozco, pero la estoy buscando si alguien la conoce para hacerle una entrevista, donó su teléfono satelital en el Hotel Princess para que la gente tuviera un minuto de internet. Y hacíamos fila como por media hora y en un minuto lo que pudieras mandar o escribir. Así fue como pudimos muchos decirle a nuestros familiares horas después, hasta la tarde del otro día, que estábamos bien y mandar un poco de material periodístico también, que bueno, en el caso de los periodistas es lo que nos hierve, ¿no? Poder informar lo que estaba pasando, porque lo que yo estaba viendo, Sergio, no me lo hubiera imaginado nunca, un Acapulco que ya no existía. ¿Cuáles son las lecciones? ¿Qué debemos aprender de lo que viviste y vivió tanta gente allá en Acapulco? Estamos viendo ahora, pues que estamos hablando ya de la reconstrucción de Acapulco, que puede tomarse pues bastante tiempo, pero ¿cuáles son las lecciones? Para empezar, sobre el momento, ¿cómo se espera un huracán de categoría 5? Bueno, creo que tiene que haber mejor cultura de protección civil y sobre todo en las zonas costeras de este país. A mí me impresionó al otro día al hablar con gente que estuvo cerca de la zona de embarcaciones o que trabajaba en los hoteles que nos decía es que yo no estuve ni enterado. Ok, hay una parte del gobierno que estuvo muy mal, fatal, de no avisar, de no alertar, de no ir por las calles a decir váyanse todos a sus casas a resguardar. Y hay otra parte de la cultura de protección civil que pareciera inexistente de pronto. Bueno, tenemos una comisionada coordinadora de protección civil que no tenía absolutamente ninguna experiencia en el cargo, en la protección civil. Y este es el resultado. Este es el resultado de poner a funcionarios que más están por lealtad que por conocimiento de los temas. Y en este caso son temas de vida o muerte. Lo vimos también, los fondos, quisimos revisar los fondos en cuanto al monitoreo de huracanes, se Ujú. bajaron en este sexenio en el presupuesto. Es decir, al final influyen varios, el dinero, la experiencia, los protocolos y la cultura de protección civil también de la sociedad. Creo que es en conjunto como tenemos que aprender, que todos tenemos que poner de nuestra parte, pero por supuesto yo no puedo dejar de señalar que una población, una ciudad, pues sí, un país tiene que de alguna manera regirse y mejorar sus políticas y su cultura con base en las políticas públicas. Y si estas no están bien y si la vigilancia gubernamental no está bien para proteger a sus ciudadanos, los ciudadanos también difícilmente tendrán esa información para asimilarla, como en este caso. Recuerdo que cuando pegó el huracán Gilberto allá en los años 80 en Cancún, la gente, que era sobre todo inmigrantes que venían del centro de México, no sabían qué hacer con un huracán categoría 5. Pero las siguientes veces ya sabían que tenían que irse a lugares seguros y que ya estaban, que tenían que estar preparados y cambió radicalmente la forma de enfrentar los huracanes en Cancún. Esta debe ser una gran lección. He podido hablar con familiares de personas desaparecidas que se quedaron a cuidar embarcaciones. La lección es nunca en un huracán, ante un posible huracán 4 o 5, quedarte a cuidar embarcaciones, porque eso es fatal. Y como lo sabemos, muy pocos sobrevivieron o han sido encontrados de los que se quedaron o Sí, decidieron que se quedaron cui- en los barcos, que cuidar. pensaron que, pues, que tenían que quedarse en los barcos para cuidarlo. En fin, Exactamente. Sandra Romandía, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Eres una mujer de gran valor, por No, supuesto que te muchas lo han gracias. dicho, y qué bueno que decidiste seguir ahí y hacer tu trabajo, aunque no pudieras comunicarlo en principio. Y a Muchas usted, gracias. amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.